Ay, yo también quiero tener un nocturno que haga el trabajo que yo no quiero hacer. Pero seguro que el Gil es tan vago y pajero como yo. Me va a robar el trabajo. Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y Rick and Morty definitivamente es una de esas cosas. En este video voy a estar hablando del capítulo número 4 de la sexta temporada de esta serie que está para ver en HBO Max. Va a ser de mi punto de vista alguien que le encanta esta serie hace mucho tiempo, tengo muchos videos de ellas que le dejo la lista de reproducción abajo, pero también me gustaría escuchar tu punto de vista, qué te pareció este capítulo y qué te pareció el video. Voy a dividir el video en varias partes por si querés ir directamente a alguna y voy a estar empezando con lo que es mi opinión y análisis general del capítulo. A diferencia de las otras veces, esta vez el capítulo no tiene una especie de juego de palabras con Rick y Morty y un nombre de una película o serie. Simplemente se llama Familia Nocturna, Night Family. Es un capítulo que vuelve a contar una historia centrada, que no juega tanto con lo que es el canon, comillas, de la historia principal, que tampoco quiere hacer una parodia directa a ninguna película, sí en general a las películas de John Carpenter, en especial las de terror. Con una vibra obviamente medio de película paranormal, película slasher o película de zombies, si querés, por ahí un poquito de todo. Igualmente no soy muy fan de ese estilo de películas como para captar todas las referencias. Pero la búsqueda y el concepto que exploraban en este capítulo me pareció divertido. Igualmente no me pareció el mejor capítulo de esta temporada y de hecho no me causó tanta gracia como hubiera querido. Inclusive hasta me decepcionó que el chiste final del capítulo era muy yankee como para entenderlo. Tuve que googlear a ver de qué estaban hablando. Que claramente Rick y la familia Smith no estuvo consciente todos estos meses y se enteraron de que descontinuaron el helado Chocotaco. Que en la vida real descontinuaron ese helado en julio del 2022. Es un chiste de eso. Que yo como latinoamericano, o por lo menos acá en Argentina, en mi vida había escuchado. Pero bueno, ahí tienen por si no habían entendido como yo. Igualmente el capítulo tuvo momentos graciosos. Creo que lo que más me hizo reír fue todo el concepto de los abdominales y en especial cuando estaba todo el quilombo de la rebelión, que Morty diga pónganse atrás de mis abdominales. Fue muy gracioso. Y también el chiste del principio de Jerry diciendo te tengo que dar la muestra de sangre y no te puedo dar mi tarjeta de crédito, y que después le pinchen el dedo y se termine desmayando. Pero más que nada fue un capítulo que me entretuvo con el manejo del concepto que tocaron, esta doble personalidad que en realidad es la personalidad que sale cuando vos dormís, y cómo lo hicieron terrorífico al punto de que cada vez que te transformabas se escuchaba el típico ruidito, que al final del capítulo estaban cambiando tanto entre una personalidad y la otra que el ruidito ya era chiste. Otra cosa que quiero recalcar es que otra vez siento que manejaron muy bien a Summer y Jerry, que eran dos personajes que Jerry en especial en la temporada pasada, por ejemplo, no me gustaba cada vez que aparecía o le daban importancia. Pero acá los están aprovechando bien. De hecho, me gusta el concepto de esta Summer villana del otro lado. Encima, una villana que sería muy similar a Rick. Y que los dos Jerrys hayan sido exactamente iguales y hayan sido los héroes. Y de hecho, a pesar de que no consumo muchas películas de terror en mi vida cotidiana, porque no soy muy fanático y porque soy muy cagón, sí tengo que decir que los planos terroríficos de este capítulo me gustaron mucho, como el que usé en la portada, como en el que lo obligaron a comer a Rick, como los sonidos, toda una vibra bastante terrorífica, copada, pero sin perder los chistes. Entonces sí, el capítulo no me pareció la gran cosa, pero estuvo bien. Ahora quiero hablar del concepto principal de este capítulo que me pareció bastante llamativo, el de la familia nocturna. Concepto que no está parodiando a la serie Severance, pero sí me recordó mucho a esa serie, y si les gustó este concepto, les recomiendo mucho ver esa serie que yo vi tarde. O sea, la terminé de ver hace un par de meses, cuando tiene como 5. Por eso es que nunca terminé haciendo video todavía. La idea es algo distinta, pero la búsqueda no está muy lejos. El concepto de este capítulo básicamente es usar un aparato que lo que hace es usar tu personalidad nocturna o la personalidad que sale cuando vos estás durmiendo para que haga cosas que vos no querés hacer despierto. Esa personalidad nocturna no es un copy-paste o tu personalidad copiada otra vez. No, es distinta completamente. Lo único que se comparte es el cuerpo y aparentemente el inconsciente. Por eso es que los dos pueden, por ejemplo, tocar la trompeta o saber hablar español. Y como hacen Rick y Morty, entrenar los abdominales. Este concepto de una personalidad que vos tenés cuando estás durmiendo es algo que yo más de una vez lo pensé, porque realmente a veces me sorprende cuando me llaman por teléfono muy temprano, o cuando mi hermano o mi mamá me hablaban cuando yo vivía con ellas, que decían que yo les contestaba y yo no me acordaba de nada. Es como que tengo otra personalidad cuando sueño, y por eso es que este capítulo me pareció tan atractivo con este concepto. Lo que me pareció interesante fue la manera sutil también en la que nos mostraban que no es que no duermen, sino que tienen tiempo para dormir,
pero también tienen tiempo en el que sale la segunda personalidad. Salvo, bueno, lo que fue pasando después del capítulo, que era despertarse automáticamente entre una personalidad y la otra. Obviamente que la rebelión de las otras personalidades tiene mucho sentido porque solamente existen para trabajar para las personalidades del día. Están siendo oprimidas, entonces de a poquito van a querer liberarse. Y después terminan convirtiéndose en lo que juraron destruir, porque terminan esclavizando ellos a los diurnos. De hecho, me dio gracia el chiste de que a Beth la hagan tirar las películas que tengan día en el nombre, como el Día de la Independencia o el Día de la Marmota, demostrando de que la familia nocturna odia todo lo que es referente al día. Pero después terminan viviendo de día. Y después, como los diurnos se rebelaron contra los nocturnos, otra vez lo que hicieron los nocturnos fue terminar oprimiéndolos completamente. Ahora ni siquiera existían los diurnos. ¿Cómo pasaba con los nocturnos antes de este capítulo? No existía la otra personalidad. O como dijo la Summer, estuvo siempre ahí. E irónicamente, al eliminar, o por lo menos guardar completamente a la familia diurna, se perdieron cosas útiles. Como por ejemplo la clave de Twitter o la habilidad de generar dinero para poder mantener las cosas. Demostrándonos que, aunque los diurnos tenían cosas para que los nocturnos hagan que ellos no querían hacer, los diurnos igual hacían cosas que ellos no quieren hacer o es rutina. Como por ejemplo trabajar. Y fue bastante gracioso ver que la familia nocturna, al fin de cuentas, no pueda vivir en esta vida rutinaria de mierda porque no estaban arreglando la casa y no estaban trabajando. Estaban haciendo incluso menos que la familia diurna. Y por eso terminaron básicamente desapareciendo. Que también me pareció gracioso el concepto de que Rick, el inteligente, de día, de noche no es tan inteligente, pero igual vino con la solución de usar un arma. Que uno originalmente diría que iban a usar el arma para pegarse un tiro y suicidarse y acabar con todo esto. Pero no, era para usar el arma para terminar haciendo eso. O sea, sí fue un suicidio, pero de otra manera. La gran pregunta que obviamente me toca hacer yo, y me gustaría que vos también me contestes, es: ¿usarías este concepto? ¿Usarías esa máquina si sabés que estás esclavizando a la otra persona? ¿Qué harías? ¿Tratarías de llegar a un acuerdo para que los dos hagan cosas buenas y cosas que no tienen ganas de hacer? Para que los dos se diviertan y no. Yo creo que le diría, bueno, mirá, yo trabajo de esto que me gusta para darnos plata y vos ocupate de, no sé, de aprender japonés, hacer ejercicio. Yo sé que te va a dar paja hacer ejercicio, pero puede ser. Le diría que vea series y juegue juegos para ver qué es lo que opina y si los dos opinamos lo mismo. Sería re divertido comunicarse como hace Jerry. No está tan loco Jerry con su planteo. De hecho, haría todo lo que hizo toda la familia. Haría como Summer y aprendería, en vez de español, japonés. Haría como Beth y en vez de aprender a usar la trompeta, tocaría la batería, que siempre quise aprender. Haría como Rick y Morty, trataría de tener abdominales. Y haría como Jerry para estar comunicado con alguien que es como yo, para ver si tiene las mismas experiencias y vivencias y a ver qué opina. Y todo este concepto fue básicamente una guerra entre el Rick diurno y la Summer nocturna. Y la Summer terminó siendo una especie de Rick, porque era bastante inteligente, estaba un paso más adelante de Rick, había agarrado todos sus aparatos, había usado hasta las máquinas. Pero Rick no se iba a dejar perder, por eso es que terminaba haciendo sus propios experimentos sin necesidad de la tecnología. Y es interesante que Rick no quería enjuagar los platos porque eso sería empezar a ceder y darles terreno a los nocturnos. No es una cuestión de que a Rick le molestaba enjuagar los platos, es una cuestión de no perder. El objetivo de los nocturnos era sacarle el trabajo a Rick. Obviamente que Rick no iba a querer ceder. Y la otra pregunta del capítulo era ver hasta dónde es capaz de llegar Rick con tal de no ceder. No solo vimos hacer algo como la de Thor en Infinity War, de ir a una estrella en donde un enano gigante le fabrica algo, que en este caso era platos irrompibles, sino que inclusive rinde su vida consciente porque no quiere enjuagar los platos y ceder ante ellos, que es lo que pasa casi al final del capítulo, que Rick se deja dormir. No es que Rick no quiera enjuagar los platos, no quiere ceder, no quiere darles el gusto, en especial si fueron creados para eso. De hecho, la misma Summer nocturna quería terminar con esta guerra y terminar de manera pacífica como querían los Jerrys, pero Rick no les iba a dar el gusto, inclusive si con eso tenía que sacrificar a toda su familia. De hecho, una temática que es habitual a lo largo de los capítulos es que Rick no le importa la opinión de Summer, pero todo el conflicto de este capítulo empezó porque Rick no había escuchado la opinión de Summer, cuando ella iba a decir algo pero se lo guardó. Y Rick se puso tan nervioso que terminó cediendo y dejándoles tener su propia familia nocturna. No solo eso, sino que Summer nocturna terminó siendo la líder, que viene a ser como un paralelismo a Rick, pero de la noche. Y cuando la Summer nocturna se enfrentó al Rick diurno, no hizo más que decir lo mismo que Rick le decía a Summer: no me importa tu opinión en lo más mínimo. Vaya uno a saber si fue en venganza por lo que le decía a Summer o porque ella era literalmente así.
Y también obviamente me causó mucha gracia el concepto de que todas las personalidades de día y de noche son muy distintas. De hecho son el día y la noche, salvo Jerry, que es exactamente igual y de hecho se ayudan entre sí. Después en el capítulo también tuvimos otras referencias que quiero mencionar, como por ejemplo la vuelta de Gene, el vecino bonachón, que habíamos visto que en teoría murió en el primer capítulo de esta temporada, pero como están en otra realidad, ahora lo tienen de vuelta. Tuvimos también el gag en el que Rick y Morty, ya con los abdominales, tienen un podcast que justamente es para hablar de eso. Pero el mayor chiste viene con la lectura de las publicidades o lo de los sponsors de este podcast. En un momento Rick vuelve a hacer lo que Morty le dijo que no haga en el primer capítulo de esta temporada, que es hacerse el boludo con los nombres de los personajes de Marvel. Porque cuando Rick dijo ese hombre mapache de esa película, se estaba refiriendo a Rocket Raccoon, pero Morty le contestó Chewbacca, creo que para joderlo. Y otro chiste es un poco riéndose hacia el público, hacia nosotros, pero también hacia lo que los sponsors te piden, que Morty dice que los sponsors querían que Rick diga woba dob dob, que difícil que decir, que era la frase conocida de Rick que decía cuando estaba festejando o simplemente gritando al aire. Su mítica frase, que Rick no quiso decir porque no se considera un prostituto, no le quiere dar el gusto ni a la gente ni a los creadores de la serie darle el gusto a nosotros, el público, como bien es típico de Rick. Pero algo que me llamó la atención es que también en este capítulo Rick sí hizo eso, porque al principio del capítulo hizo algo que no hacía hace mucho tiempo, que es eructar. O sea que a algunas cosas sí vuelve, sea para hacer un chiste directo o indirecto. De hecho, hasta me pareció graciosa toda la persecución completamente exagerada, muy a lo Michael Bay, si querés, en la que una explosión terminó en otra explosión, terminó en otra explosión, que era cada vez peor y le arruinaban la vida a un montón de personas solo para luchar contra sí mismo. Toda la gente que quedó damnificada por culpa de que ellos no querían hacer las tareas de la casa. De hecho, asumo yo que parte de este chiste de que se convierta como en una película de acción de Michael Bay es que justamente es una Summer Action Movie, que en inglés se le dice así a las películas pochocleras o palomiteras. Pero en este caso es un juego de palabras con la misma Summer, que es la villana y la culpable de estas escenas de acción. No te sé cómo al principio todo empezó porque Beth no podía dormir y para dormir trató de usar una aplicación en la que lo que hace es contar ovejitas como si fuera una especie de calculadora. Que es muy estúpido, pero seguramente existen aplicaciones que son idénticas. Al punto de que me hace repensar, ¿cuál es el chiste? ¿Que esta aplicación existe en serio? Porque re veo que exista. Hola, soy el Leandro que está editando, que dije, no puedo no buscar. Está lleno de aplicaciones para contar ovejas. Me está jodiendo la cantidad de gente que las bajó. Por favor, mira TikToks para dormirte. Y bueno, la verdad que muchas otras cosas para decir sobre este capítulo no tenía. Espero que les haya gustado o servido el video. Si así fue, no se olviden de darle me gusta, que sirve un montón. Si son nuevos, acá tienen el botón para suscribirse y enterarse cuando suba más videos como los que van a estar apareciendo acá de otras series y películas que estuve viendo últimamente.